o en nuestro Facebook como Radio Alborada. Alborada FM presenta Relatos de la Noche. Un espacio dedicado al análisis y al conocimiento de lo paranormal, creado y conducido por Mauricio Reyes. Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Alborada, la 106.1 y también www.radioalborada.cl. Este es un gusto nuevamente estar con ustedes este 21 de octubre del año 2025. Ya falta prácticamente 9 días para que termine este mes, así de rápido estamos pasando, por supuesto, y son las 22:01. Hoy, por cosas de la vida, tendremos unas invitadas con sus historias que son fascinantes, importantes y también muy dentro de lo paranormal. Así que comenzamos con Relatos de la Noche. Así es. Bueno, como les estoy comentando, hoy va a ser un día especial. En sí no tenemos guión, no tenemos ningún papel que hoy nos guíe sobre algún título en especial, vuelvo a reiterar, con lo que vamos a conversar, sino que las personas que van a estar con nosotros, que tienen historias muy importantes, algo que te deja pensando entre lo que puede ocurrir entre la vida o la muerte, en lo que pasa más allá de lo paranormal, en lo que puede pasar en algún suceso que cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Así que, sin más que decir, saludo aquí y agradezco por supuesto que esté con nosotros Dalía. Un gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No, a usted, también a Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Y Connie, también, que está con nosotros acá. Un gusto igualmente. Muchas gracias. En sí, para que más o menos tomando cómo se dio todo esto, primero que todo voy a agradecer lo que ocurrió el día viernes 17 de octubre, donde nosotros hicimos un conversatorio en Dite Libros y Casa Arauco, junto por supuesto que organizaba Radio Alborada. Agradezco a toda la gente que nos acompañó, la gente que estuvo con nosotros por supuesto, y dentro de ello, y dentro de la gente por supuesto que nos fue a visitar y escuchar nuestras historias, empezamos a escuchar historias que nos empezó a llamar mucho la atención. No solamente a nosotros como los que estábamos conversando y viendo y llevando este podcast que era junto con Casa Paranormal TV, el canal de YouTube que es amigo y hermano de Relatos de la Noche, sino que empezar a ver que a mucha gente les ocurre situaciones y que en algunos casos no hayan donde contarlo o no hayan a quien contárselo, y también se agradece que seamos parte de quien somos oídos, somos oreja para que escuchemos, porque aquí es para creer. Quiero comenzar con Marcela para que nos converse sobre varios temas en realidad, pero uno que antes de que comenzáramos el programa me estaba comentando, algo que ocurrió cuando usted era chica. Claro, la verdad de las cosas, mire, yo nací el 72 y el 78 tenía como 6 añitos. Entonces yo vivía en una población, digamos, muy precaria. ¿Ya? Porque esto vino después de la separación de mis padres, que vivían muy bien, pero al juntarse cambiaron las cosas. Esta población quedaba en Villa Nonguén, se llamaba Eleuterio Ramírez, estaba muy apegada al cerro, muy apegada, y había un tremendo caserón grande al final arriba de los señores Castellones. Los señores Castellones eran unos gringos y abajo vivía gente muy humilde
que incluso para adquirir agua tenían que ir a una vertiente, las señoras iban allá a lavar su ropita y cosas así, pero muy precarias. Se alumbraban con luz de vela en esos años y cuando llegó la luz eléctrica no les daba para pagar, así que se colgaban de la luz. Eran Claro. cosas demasiado precarias. Claro. Entonces, este señor Castellón vivía más apegado al cerro, tenía muchos perros de estos, Rottweiler de los Rottweiler. perros grandes, ¿ya? no pitbull, Rottweiler. Y tenía cuidadores y era dueño de lecherías, era dueño de terrenos grandes, de plantaciones, de animales. Era una persona de muy bien, exportaba murtillas, fabricaba ladrillos y era una persona bastante importante. Resulta que este señor, mi padre en esos años y todos los vecinos decían, después de las 9 nadie debe salir para la calle, Ya. nadie debe salir para la calle. Y decíamos, ¿por qué? No, porque baja un culebrón del cerro. Los niños no tomábamos mucho en cuenta la situación. Mi papá también se enojaba en ese momento si alguien salía para afuera, todas las puertas se cerraban, los portones, y resulta que este culebrón bajaba, era un culebrón grande, negro, con ojos rojos que bajaba desde el cerro, el cual él tenía en el día guardado parecido a un silo, pero en realidad era como un pozo hecho de ladrillo y abierto arriba. Y este culebrón bajaba todas las noches. Y si encontraba, por ser alguien pequeño, pasaban cosas malas, como que aparecían muertos el otro día, como que le succionaba la sangre. La sangre. Sí. Y mucha gente no creía, se reía. En esos años habían muchos velorios de bebés, muchos velorios de niños chicos. Pero eso se podía deber a algún tipo de enfermedad que hubiera ahí, o podía relacionar con... Se relacionaba con eso, Ya. porque era muy continuo. Y un tiempo que una semana un chico, otra semana otro chico. Ya, el asunto es que pasó el tiempo y este señor Castellón empezó a enfermar. Empezó a enfermar y resulta que éramos tan pobres que no había pavimento, nada. Y empezaron a llegar a su caserón grande, llamémosle, muchos autos de familiares, de amigos. Y resulta de que el señor falleció. Al fallecer el señor, falleció también el culebrón. Ya. Fallecieron ambos. Siempre se decía que el señor era masón, pero no puedo dar fe de eso. Claro. Pero siempre se decía. Al tiempo falleció su señora de cáncer de seno. Ya. Y luego falleció su único hijo, que falleció en un accidente. Chuta. Y la casa quedó abandonada con los años y quedó destruida como que nada había ahí. O sea, sin cimientos, sin nada, como que... Claro, podríamos como decir, que desintegrado. se derrumbó. Y daba mucho miedo subir para allá en la noche. Yo he escuchado harto sobre esto, son muchas historias también que se han contado, inclusive después con Dalia vamos a conversar como que se van a ir hilando, si ustedes se fijan en las conversaciones, sobre lo del culebrón. Perdón. Porque no es primera vez que lo escucho, lo he escuchado de muchas personas y también, más ratito lo voy a decir también de manera bien responsable, de un sector, podríamos llamar conocido acá también de Chillán, inclusive de la región de Ñuble, donde también se habla de una organización, entre comillas, no puedo decir el nombre porque yo sé que tal vez me puedo meter en algún problema,
que también tiene que ver con ello. Bueno, O sea, esto del culebrón, ¿a qué cree usted que se debe? mire, lo único que yo sé, yo nací en el 72 Ujú. y en el 78 tenía como 6 añitos, una cosa así. Tenía una pequeña amiga que era como mi amiga más fiel, que se llamaba Viviana. Y nos gustaba mucho ir a jugar al cerro, ¿Ya? porque éramos niñitas, o sea, inocentes. Entonces subíamos al cerro y una vez subimos tan alto, que pillamos una cueva. Aquella cueva contenía huesos grandes. Huesos grandes, pero ¿de qué más o menos? ¿De qué puede ser? Mire, no sabría decirlo, pero eran, no sé qué animal puede ser tan grande como para tener esos huesos, como si fueran quizás humanos. Había como una piedra que estaba llena de sangre, la vimos con mi Wow. amiga incluso como niñita fue y se puso a jugar y a dibujar con el dedito en la sangre, porque era niña. Y habían muchos cueros, pero no cueros vivos, cueros ¿Ya? muertos, esparcidos dentro de la cueva, como pegados. Habían también como de estos de greda, como vasijas tapadas. ¿Ya? Había una que tenía como un líquido que yo recuerdo siempre, que era, no sé, era como negro, viscoso, no sé qué sería, nunca lo supe, jamás lo supe, jamás lo supe. Pero sí, en el alrededor rondaban muchas culebras, estaba lleno de culebras. Pero como éramos niñas, jugábamos con las culebras, porque Claro, éramos porque niñas. había inocencia en ello. Ya, Ujú. bajamos del cerro. Yo tenía mucho contacto con mi papá, más que con mi madre. Entonces, le conté a mi papá me dijo, no suba más, nunca suba más, hija, porque esa cueva es cueva de brujos, donde ahí van a hacer sus reuniones. Ahí, según por lo que decía la gente antigua, según ahí se ponían unos ungüentos y la cabeza salía a volar y los cueros quedaban ahí. Pero yo jamás lo supe y esa es una de las cosas raras. Es como, a ver, más o menos voy hilando todo lo que inclusive vamos conversando desde el viernes, desde el jueves, Sí, que he escuchado increíblemente este tipo de historias. sí. No sé qué ha ocurrido, que he escuchado este tipo de historias de brujos, del tuetué o el chonchón, del culebrón, y ha sido como muy reiterativo. Vuelvo a reiterar, desde el jueves en adelante, sin que la gente, ni siquiera la gente que me ha contado, se conozca. Me ha llamado mucho la atención por qué ahora último se está dando tanto. ¿Será por la fecha que viene? ¿Será porque hay algún tipo de portal, como hablamos de repente, o energía que está empezando como a purular para que ocurra esto? No lo sé. ¿A qué cree usted que se debe, vuelvo a reiterar, esto justamente de brujos que puedan haber, ¿cómo se llama?, de culebrones? Mire, yo primero recuerdo, mi papá tenía amistad con algunos vecinos. Había un vecino que era muy viejito, como tendría como 80 años, y él no sé cómo lo hacía, pero tallaba por ser estos bueyes. Ujú. Él no veía, no tenía vista, y le pegaba los ojitos y le quedaba muy hermoso. Y una vez lo pasamos a saludar y mi padre le contó y dijo, mija, no suba más allá, no suba más allá, porque esa es una cueva de brujos y todos los viernes hacen sus reuniones.
Bueno, sí. Siempre he escuchado, Sí, se ha escuchado eso. todos los viernes en sus reuniones. No vaya a ser que se le va a pegar algo, va a traer algo. Y desde ahí no fui nunca más. Ahora, si usted me dice, ¿qué creo yo? Yo puedo llamarle a eso, que eso es el mal. Pienso, no estoy segura, pero creo que quizás este señor hizo un pacto con el maligno para poder prosperar tanto como prosperó, porque tenía mucho, 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 mucho. Y bueno, le llegó la hora de, yo creo que de la cobranza, Ujú. y donde le cobró el maligno, él falleció, y al fallecer, falleció el espíritu, creo yo, el demonio que lo acompañaba a él, porque él tenía que cuidarlo, según dicen que lo cuidaba, Sí. lo trataba con cariño, era como su mascota. Es que lo que pasa es que también, vuelvo a reiterar, yo lo escuché hace 20 años atrás sobre justamente un culebrón y que hay que alimentarlo, hay que Sí, por eso alimentarlo le digo. y es como una mascota, eso es lo que nos han contado y bueno, también le quiero enviar un saludo a César Parra, que siempre ha estado mucho con nosotros, que es un investigador y escritor y periodista. También voy a aprovechar de saludar a JJ Paranormal Extremo, que también un querido amigo que nos está escuchando, que saben sobre estos temas y generalmente se dice que cuando hay un pacto, el pacto no solamente se trata, cuando estamos hablando del maligno, para no decir el nombre en sí, Sí. justamente él entrega como mascota este culebrón, que en realidad, ¿quién lo ha visto? ¿Quién lo conoce? ¿Cómo realmente es? Según la descripción que a mí me han dado, Mire, no sé si se... la puede ser verdad de similar las con lo que- cosas, yo como niña no le creí a mi padre, Ujú. pero la gente se guardaba muy temprano. Pero una noche nos quedamos más tarde y bajó así, 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 como zigzagueando, y tenía escamas. Era negro, muy grande, Ujú. y tenía los ojos rojos. Y yo ahí me asusté y le creí. Le creí porque lo vi, y doy fe de eso. Lo vi con mi padre. Y ahí me dijo, ve hija, éntrese porque le hace daño a los niños. Sí. Él cobra haciéndole daño a los niños. Y era muy común, demasiado común, que fallecían niños pequeños, entre bebés, 3 años, yo diría que hasta 5 años, pero más grandes no, solo eran pequeños, solo Increíble. pequeños, niños pequeños, Angelito, sí. Angelito, Sí. eso es lo que se dice. Estamos acá en Relatos de la Noche, la 106.1 Radio Alborada y www.radioalborada.cl. Y si ustedes tienen alguna historia, algo que contar, algo que consultarle a nuestras invitadas, puede ser al más 569-6209-4790. Al más 569-6209-4790. Y quiero aprovechar de leer algunos saludos que nos dicen: hola, quiero enviar un saludo para Mauricio. Amo su programa. Cada semana estoy escuchando, viendo desde Santiago. Mi nombre es Yolanda. Muchas gracias, querida Yolanda. Un abrazo tremendo para ti. Gracias por escucharnos desde la capital. Y hola, buenas noches. Soy JJ Paranormal, un querido amigo, realmente ya un amigo de nosotros. Quería mandar un saludo a Mauricio y felicitarlos por el tremendo trabajo que hacen. Interesante tema del culebrón. Fuera de que no sabía que existían estas sociedades secretas en mi querido Chillán. Así es, querido JJ, un abrazo tremendo para ti y muchas gracias por estar con nosotros. Y también, él sabe lo que voy a decir, muchas gracias por la ayuda de ayer junto con Javier, que también le envió un saludo a nuestro querido amigo de Rancagua. Ah, sí, perfecto, también nos pueden enviar saludos y nos pueden ver también por Facebook de Radio Alborada. Y aquí nos escribe nuestra querida amiga Pamela
de Casa Arauco. Hola, nos dicen, y también Emanuel Sepúlveda de Dite Libros. Saludos a todos, excelente programa de Mauricio, muchas gracias, pero también, por supuesto, este programa, si no es por nuestro querido Felipe, que está en dirección, no se haría nada, así que muchas gracias, Pamela, Emanuel, gracias por estar con nosotros. Dalía, estábamos escuchando acá a Marcela sobre este tema que tiene que ver con el culebrón y cómo la gente ya asocia qué es lo que puede significar, que inclusive JJ, como nos dice, él no pensó que aquí, en nuestra, o cerca de acá, ocurran este tipo de historias, y sí, al final, brujos hay, yo creo que en todos lados, como también algún tipo de trato, yo le quiero decir trato, más que pacto, trato. Pero yo sé que tuvimos la oportunidad de conversar hoy día en la mañana, y antes de ir con el tema principal, que yo sé que con eso vamos a quedar todos más que sentados, hablamos algo que tenía que ver justamente con el culebrón. Sí, de hecho, en aproximadamente 13 años, 14 años atrás, al papá de mi hijo le dieron un trabajo en Boyén. En Boyén. Sí, en la lechería de Boyén, el dueño de la lechería de Boyén en ese entonces. Nos daban casa, habían aproximadamente 5 casas, nos podíamos ir con familia y todo, bombo y petaca, llegábamos. Todo gratis, solamente ir a trabajar. Mi pareja en ese entonces era capataz del fundo. Este caballero hizo una lechería y aparte de ese fundo también tiene residencia en Lota y tiene el famoso campo en Coihueco. ¿Ya? Ese tema va a ser interesante, ¿ya? Resulta de que nosotros llegamos a vivir, somos gente de ciudad, llegamos a vivir y empezamos a conversar con la gente de alrededores, la gente que vive ahí en el campo, porque todavía vive. Y resulta que ahí en el campo hay una escuelita. Como en ese entonces el papá de mi hijo era el capataz, toda la gente lo invitaba, qué sé yo, a hacer matanzas de cordero y cosas. Y ahí escuchábamos el mito de que el dueño del campo había hecho pacto con el diablo, porque ya se le había muerto un trabajador y un sobrino. ¿Ya? Resulta que este caballero no sé qué tenía en la cabeza, pero lo único que quería era vender el campo de Coihueco, lo único que quería. Ya, cuento corto que nosotros con el papá de mi hijo nos íbamos con familia y todo a Coihueco, un ejemplo. Ya nos teníamos que ir. Este caballero nos comenta de que había un comprador, que venía alguien. Dentro de eso nosotros ya habíamos escuchado a los lugareños de que si él vendía uno de los campos, alguien iba a morir. Supuestamente se decía, eso era. Ya, pues nosotros llegamos al campo ese día, al campo de Coihueco, estábamos ahí, cuando de repente viene el dueño del campo, con Felipe Camiloaga. Vienen entrando. Y yo le digo al papá de mi hijo, le digo, ¿es Felipe? Me dice, sí, es Felipe Camiloaga. Y él se baja de la camioneta, como 2 metros, un hombre grande, espectacular, olía rico, muy amoroso, nos saludó a todos. De hecho, en el campo estaba mi mamá, estaban familiares del papá de mi hijo, todo. Cuando lo vimos entrar, inmediatamente nosotros dijimos, ese es el comprador del campo. Esto fue en febrero del año 2011. Y en eso mi mamá me mira y me dice, si Felipe compra el campo, Felipe se va a morir. Y nosotros quedamos todos helados y yo dije, no creo, ¿cómo? Si esto es un mito nomás, no creo que haya gente que haga pacto con el diablo, ya. Se fue Felipe, todos nos quedamos esa tarde ahí, de repente hay unas cabañas dentro del predio del lugar y hay un galpón que está hecho de barro. Y nosotros miramos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde porque se veía como que había fuego dentro del galpón? Ya, pues el papá de mi hijo, como era el capataz, me dice, vamos a ver, ¿por qué hay fuego prendido? No entiendo. Ya, pues nos íbamos acercando y cuando llegamos no había nada, estaba todo apagado y arriba había un búho. Ese búho no salía del galpón. Estaba día y noche en el galpón ese búho. Pasó el tiempo y nos enteramos que Felipe iba a comprar el campo y se le quema la casa, allá en Chicurejo. Wow, sí. Al tiro. Inmediatamente se le quemó la casa, al tiro. Después pasó el tiempo, todo, y nos dimos cuenta que Felipe había firmado y después al mes, en septiembre más o menos, pasó el accidente. Pasó el accidente. Y yo me hago una pregunta, ¿por qué el cuerpo de Felipe no apareció? ¿Por qué se desintegró en el cielo?
¿Por qué aparecieron otros cadáveres y el del no? ¿Qué tenía una pelea entre Dios y el diablo? Porque al fin y al cabo él compró el campo, no tenía nada que ver con lo que se hablaba en el campo. Es igual. Han pasado 14 años de lo que ocurrió. Eso yo creo que a todo Chile nos marcó con ese accidente, por supuesto, por lo que significaba un comunicador como él. Pero venir ahora a escuchar, y yo sé que, bueno, quedamos nosotros en un trato aquí en radio, por supuesto, que más allá no lo vamos a decir. Es muy heavy escuchar este tipo de situación, porque, a ver, han pasado 14 años, ¿cierto? Siempre se quisieron hacer investigaciones dentro, por supuesto, de lo legal como tiene que ser, de lo judicial de lo que tiene que ser, pero esto marca algo más allá. Nosotros llegamos a la casa patronal en Boyén, y abajo de esa casa patronal habían tumbas. Y esas tumbas, el papá de mi hijo las tuvo que tapar con ladrillos, porque era como entrar a una cueva. Y los lugareños nos decían que antiguamente eso era un convento, donde está ubicada la casa, donde está la lechería de Boyén. Y supuestamente había un convento bajo de esa casa, por eso hay tantas tumbas. Y que hay pipas de vino, y que supuestamente ahí habita el diablo. Supuestamente, dicen. Ya, y nosotros muchas veces salíamos a cabalgar a caballo. Bueno, sí, pues, obvio, a cabalgar. Y de repente bajábamos donde habían choclos, qué sé yo. Y habían puros rollos de culebras, y los caballos salían corriendo. Y de repente el papá de mi hijo me decía, vámonos, porque aquí debe andar el culebrón, porque mira, eran como yepos, puros yepos de culebra en todas partes, y los caballos arrancaban. Entonces, si ellos salían arrancando, era obvio que algo había. Entonces nosotros nos tuvimos que devolver en ese entonces. Yo he escuchado, bueno, ahora, cómo se entrelazaron, por eso fue interesante que hoy día vinieran, sin ustedes conocerse, por supuesto, con historias completamente diferentes, pero al final se van entrelazando y llegamos a lo mismo. Justamente también los que nos están hablando, esto del culebrón. Yo cuando tuve la oportunidad de escuchar justamente de una persona, como digo, le voy a decir una persona importante que fue aquí dentro de la región, que le ha ido y le fue muy bien, y también se hablaba que él tenía dentro de sus edificios, le voy a llamar, tenía un culebrón en uno de ellos, y que lo alimentaba, y que solamente la gente de brazo derecho prácticamente, ellos solamente sabían sobre este bicho, y que la verdad que esto de boca en boca, hasta que tuve la oportunidad de escucharlo, yo, que decían que el culebrón en sí, cuando hablamos de eso, nos imaginamos tal vez como una boa, una pitón, ¿cierto? Como una serpiente gigante, pero que no es así. Que es como un tubo amorfo, como debe ser, latigudo, ¿ya? Sí. Y que la parte de lo que sería, entre comillas, la boca, es como algo redondo, que son muchos dientes, como que es algo que Eso le iba a succiona. decir, tiene como muchos dientes, pero sus dientes son como largos y puntudos. Es como muy extraño, no es normal como ver un... Es como espinas, tal vez. Exactamente, eso es lo que tiene. Wow, qué terrible. Y bueno, y comprar, por lo que yo sé, comprar algo que ya, digamos, está maldito, a sabiendas de que está maldito, el maligno siempre se lo cobra. Sí, Es como cuando haces un pacto con el maligno da con una mano, pero te quita con las dos. Nosotros cuando hemos tenido también la oportunidad, que muchas veces vuelvo a reiterar, y ha sido también una persona importante para nosotros en Relatos de la Noche, que es César Parra. Él vive en Puerto Montt, y por cosas de cual no podemos conversar con él porque está lleno de trabajo ahora, él se encuentra en Santiago. Y como él está en ese sector, y está en el sector de también cerca por Temuco y todo, y hemos hablado mucho también sobre la brujería y sobre este tipo de pactos. Yo fui a Coliumo.
A Coliumo. allá a Chiloé. ¿Ya? Ya, resulta que esto fue como el 2019. Por cosas de trabajo yo me fui. Ya. Ya, una amiga vivía allá y me dice, te puedes quedar en mi casa. Llegué a una isla primero, a Quellón. Y Ya, de sí. Quellón me fui a Coliumo. Y me decía, por favor, me decía, si escuchas griterío o cosas en el cielo, me dijo, no salgas por la ventana, porque mucha gente viene y después se devuelven enfermos, qué sé yo, que cualquier cosa. Porque Ya. claro, los brujos se dan cuenta que los ven, y algo pasa. Los tortugas. Ya, yo esa mañana, porque son puras casas así como de madera, así como cabaña. Y la cabaña donde a mí me tocó dormir daba justamente hacia como el otro lado de la isla, así hermoso. El mar, todo. Se lo juro por un Dios que hay, que existe. Yo vi un tipo que andaba volando allá al frente de la isla y volaba y le hacía. Y mi amiga me lo advirtió y yo me acordé de mi amiga. Los tortugas. Yo no salí a la ventana, pero quedé paralizada. No lo podía creer que había una persona que volara. Eso sí existe. Y de ahí yo me di cuenta, claro, Chiloé igual es mágico, Claro. pero hasta ese punto, Es que le llaman Chiloé tierra de brujos. Sí, bueno, da que pensar porque las mismas pieles que vimos con mi amiguita en esos años eran demasiado cortas y ahora yo pienso y analizo y es como que fueran pieles de niño, Ya. como pieles de niño, eso, muy extraño. ¿Sí? Sí. Connie. A mí, bueno, en lo personal se me hace bastante sentido todo lo que se está relacionando aquí dentro del programa porque yo dentro de cuando yo empecé a estar entre colegios, porque igual estuve en varios colegios, pero un colegio en particular que comentaban y era muy famoso, que aquí no lo voy a nombrar porque va a ser anónimo, que siempre decían de que el director igual tenía un cierto pacto y siempre describían el culebrón. Y aquí resulta de que de cierta forma todos decían lo mismo y siempre se moría un alumno. todos de los años. todos los años de una forma trágica. Todos los años. Sí, es algo que... Como una leyenda urbana que ha habido acá en Chillán, en la región de Ñuble, de lo que estás contando, Connie, es importante porque todavía ocurre que fallecen supuestamente niños o gente que está vinculada a una organización que tiene que ver con ello porque siempre se escucha y siempre es uno al año. Sí. Y cómo que se van conjugando todo lo que vamos conversando. Aquí quiero aprovechar de algo que nos está escribiendo y que nos dice Emanuel. Antes de lo que me dice Emanuel, quiero, si ustedes me permiten, leer acá. Saludos desde México. Interesante lo que comentan. En México tenemos los famosos nahuales, donde las personas que se dedican a hacer brujerías se convierten en animales. Por lo general lo hacen en cerros y se logran ver bolas de fuego, donde dicen que son brujas. Eso es lo que nos dice nuestro querido amigo. Me imagino que él tiene que ser José desde México, nuestro querido amigo que nos sigue ya desde hace mucho tiempo. Así que muchas gracias, querido amigo, y siempre México tiene muchas, pero muchísimas historias que contar. Castiel Aguilera, un saludo para toda la radio, un gran abrazo a las invitadas. Así que también muchas gracias para Castiel, que está con nosotros, escuchándonos también, por supuesto, y nos está viendo por el YouTube de Radio Alborada y también por el canal de YouTube de Casa Paranormal TV. Acá Emanuel me dice, nos escribe, perdón, estoy buscando acá un poquitito. Hay documentación de los casos de juicios por brujería en Chillán. Hay un libro que contiene información al respecto con registros de los testimonios. Lo consulté en un informe para la universidad. Está disponible en digital en la web de Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional. Te lo voy a enviar, es muy bueno. En esos juicios se les acusaba de transformarse en animales,
como esas culebras, lechuzas y otros. Mire, vos dijo lechuza, Sí. tiene que ver. También habla de unas cuevas en las que se juntaban los brujos acá en Chillán, pero las cuevas nunca fueron encontradas. Yo ayer tuve la oportunidad de conversar y vuelvo a reiterar, y ojalá nos esté escuchando nuestro querido amigo Javier desde Rancagua, que tuvimos una conversación, él me hizo una entrevista a mí para su canal, y estuvimos buscando esa información, y son unas cuevas que hay en Quilmo, que son la cueva de los brujos. Es que es el asunto. Nosotras, niñitas, al subir al cerro bien alto, lo encontramos. Pero al contarle a nuestros padres, los vecinos, subieron al cerro y no la encontraron. No la encontraron. Ya, Eso fue muy raro. Demasiado raro. claro. ¿Por qué nosotras pudimos encontrarla y jugar adentro? Porque nos pusimos a jugar. ¿Y por qué los adultos no pudieron encontrarla? No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Es extraño. Bueno, generalmente ocurre eso con la gente más de edad. ¿Ya? Sí. Los niños siempre tienen como este angelito, lo que son, que ellos pueden ver cosas sin ninguna maldad. Como por ejemplo, yo estudié en la famosa escuela Javiera Carrera Verdugo, que era la que ahora la futura Teletón. Se hablaba antiguamente que esa escuela era un cementerio. ¿Ya? Nosotros, bueno, yo estudié ahí desde la básica, era niña. Y siempre mi mamá iba a reunión y se hacía de noche. Y habían unos auxiliares, todo, y una vez nos tocó quedarnos hasta la última porque mi mamá se quedó conversando con la profesora y los auxiliares andaban buscando una señora que andaba paseándose en el pasillo, en el segundo piso, ya era de noche. Todos empezamos a buscar a la señora, la vimos, de hecho, qué pasó, porque habían unos ventanales interminables y la vimos qué pasó la señora. La buscamos, la esperamos, todo. Nunca apareció nadie. Nunca apareció nadie. Eso fue en el Javier Carrera. Sí. Eso está en Santiago, ¿cierto? Aquí en Chillán. Acá en Chillán. Sí, donde está la Teletón, eso supuestamente era un cementerio. Y al lado había una escuela de hombres, era una escuela solamente de hombres y la escuela solamente de mujer, no separaba solamente una muralla. O sea, ¿qué historia va a tener ese edificio después cuando se haga? Ya, y resulta de que supuestamente eso era un convento. Y que al lado la escuela de hombres, Diego Barros Arana, era un cementerio, que de hecho todavía se divulga, ya que eso era un cementerio. Y de hecho acá en donde había un bosque antiguamente acá en Libertad Oriente. Cuando yo era chica, ahora hay unos edificios, pero en ese entonces era un bosque. Y siempre que pasábamos por ahí había un viejito que no tenía pies, pero el caballero estaba vivo. El tío Viche, le decían, en ese entonces, y siempre andaba con un saco. Y a nosotros nos decían, no, va a venir el tío Viche, y nos metían susto con él. Ya, pues, y nosotros una noche veníamos cruzando y pensábamos que era el tío Viche que andaba ahí. Y era algo blanco que iba pasando, de ahí no pasamos nunca más por ese bosque que ahora ya no existe. Y supuestamente ese bosque también era cementerio. Wow, qué increíble. Bueno, en sí también tenemos que ver lo que conversamos la otra vez, lo que conversamos en el conversatorio. Chillán es una ciudad, todos sabemos que es sumamente antigua, ¿cierto? Que ya con la fecha que fue fundada y que en algunos casos no existía lo que era el cementerio municipal que tenemos ahora, el cementerio general. En algunos casos también, según cuando era gente acaudalada o habían conventos o iglesias, ahí es donde se enterraban sus deudos. Hablando de cementerios, yo me acuerdo que, no sé si parece que se había hablado de un sector de acá de Chillán, que queda pasadito del hospital. Ya, sí. ¿Desde el hospital nuevo o del hospital? No, del Violeta Parra. Francisco Ramírez. Sí, tú pasabas, Calle Francisco hay Ramírez. un paso nivel y esa villa Era un bosque. era un cementerio. De ese bosque es el que estoy hablando yo. Ah, ese mismo. Sí, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Y los árboles, de hecho, los cortaron todos porque se veían como corcomidos, igual que los árboles del cementerio, igual.
De hecho, yo he escuchado muchos relatos de gente ahí que ha hecho hoyos atrás en sus patios y han encontrado huesos humanos. Sí, Qué tremendo. es verdad. Yo conozco, aprovechando eso, también conozco un lugar que lo visito muy seguido, donde dicen, y un colega dijo, que han encontrado huesos humanos hace mucho tiempo atrás. Y por eso que ese lugar también ahí penan. Así que es increíble estas situaciones, Claro. que lo que puede ocurrir. Quizás dónde estamos, cuántas veces hemos pisado un lugar donde hay un cuerpo enterrado. O como siempre lo hemos dicho de repente, capacito que estando en la calle, y yo creo que porque usted es muy perceptiva, Marcela, quizás cuántas veces pasamos por el lado de una persona que realmente no es una persona de carne y hueso, sino que puede ser un fantasma o algo que se materializó, igual está pasando Sí, por el lado de nosotros y eso no nos hemos dado sucede. cuenta. Sí. Así que eso puede suceder. ¿A usted qué le ha ocurrido con eso? ¿Tiene alguna historia? ¿O referente a espíritus o entes? Entidades. Yo creo que sí. Bueno, sí, bueno, los espíritus que no son malos, mi hija lo sabe, porque entre ambas hemos visto, son como una especie de estela blanca que pasa. Ya. En cambio, los que son malos, digamos, por decirlo así, tienen como una sombra negra, la cual te produce una angustia. Generalmente también aparte de angustia, porque yo ya he experimentado esto y yo lo he visto, también pueden reflejar y sentirse aparte de angustia como una rabia intensa, y eso también lo he visto, lo he presenciado, lo he sentido y también van pasando. Sin embargo, los espíritus que pasan, que son como estelas blancas volando, generalmente se armonizan de forma pasiva, da como una sensación nostálgica también. Eso es lo que también he podido acontecer y presenciar también dentro de mi experiencia. Cuando te ha ocurrido esto, Connie, como dices tú, hay rabia, hay como angustia, ¿cierto? ¿Te ha tocado ver materializarse algún ente, algún fantasma? Sí. Sí. Sí, sobre todo una vez cuando yo tenía 15 años, ente, yo tuve como una especie de parálisis de sueño. ¿Ya? Esta parálisis de sueño que me produjo, estaba durmiendo al lado con mi sobrina porque la acompañaba. Dentro de eso, yo recuerdo que yo abrí los ojos porque no podía respirar. No podía moverme, pero algo encima mío estaba ahí. Era una especie de sombra con un aspecto muy robusto, ojos amarillos, y expelía un olor muy horrible. Yo empecé a orar porque tengo mi creencia de pedirle a Dios. Entonces yo empecé a orar y pedir el Padre Nuestro, y este ente empezó como a atacarme y ganarse encima mío. Me tocaba por todas las partes del cuerpo, y yo impedía de que yo no quería que tocara a mi sobrina, que estaba durmiendo al lado mío porque era más pequeña. Pero sin embargo esto me seguía atacando. Pero hasta que paré de ahí, seguía orando, hasta que este ente se fue. Pero sentí como un olor a putrefacción, como a podrido, a basura, como no sé, como a carne muerta. Wow, qué heavy. ¿Eso fue en la Villa Las Violetas? Sí, fue la Villa Las Violetas. De hecho, a mí también me pasó algo similar.
Yo aproximadamente hace 3 años compré una casa usada, ¿ya? Y la primera noche que nos tocó dormir ahí con mi hijo, estaba acostada, de lo mejor, cuando de repente siento que como que alguien, como una persona, se sube encima. Y yo Ya. quedé así como paralizada. Hice lo mismo que hiciste tú. Empecé Padre Nuestro, y cuando empecé Padre Nuestro me empezaron a ahorcar, a ahorcar. Y ya cuando me sentí sin aire dije, Jehová, inmediatamente salió. Inmediatamente, al tiro. Empecé a orar, Padre, y me empezó a ahorcar. Dije, Jehová, y en el minuto 1 desapareció. Como que no te dejan hablar, no te dejan Nada. ni siquiera en la mente, te perturban, porque incluso te atacan de forma mental. Y tú lo sientes. Y tú Sí, sientes el sí. peso, sientes el olor, sientes como que te respiran encima y más Sí. encima que te aprietan. Sí, es verdad, eso es real. Yo, la verdad de las cosas es que, por supuesto que creo completamente lo que estamos conversando, lo que estamos hablando de acá, pero también hay algo que se llama parálisis del sueño, que generalmente es cuando nosotros estamos los psicólogos conscientes, dicen. claro, los psicólogos, que estamos conscientes, pero nuestro cuerpo no responde, porque se supone que estamos en un estado de relajación ya al máximo, pero nuestro cerebro se mantiene consciente según las horas van pasando de sueño. Pero aquí mi pregunta va a otro lado. ¿Por qué yo también creo en esto? Porque uno, vuelvo a reiterar, uno está consciente de cuerpo y está consciente, o sea, está despierto derechamente. ¿Eso fue lo que le ocurrió a ustedes? ¿O ustedes creen que estaban durmiendo y despertaron? No, yo no estaba durmiendo, estaba consciente. Yo igual estaba lo mismo, estaba totalmente consciente, porque yo incluso en esa temporada sufría de insomnio, entonces era como muy ilógico de que yo no estuviera consciente de ello. Y para mí fue una experiencia, siendo una niña de 15 años, experimentar cierta situación, para mí fue bastante chocante. Por supuesto. Por supuesto, no. Mi mamá me dijo, Sí, mi mamá sí, me sí. dijo, como es casa usada, lo primero que tienes que hacer, cambiar la taza del baño, el lavamanos, porque esas cosas, si la arrendaba en la casa, olvídale. Sí. Más encima lo que me pasaba era que yo estaba en la casa y me dolía la cabeza de repente, o rugía el segundo piso, y yo decía, ¿y cómo si todavía no traigo los muebles? Y se siente como que si hubiese alguien en el segundo piso caminando, claro, como era de madera, yo... Crujía y Claro, todo. y ahora, claro, hicimos una limpieza. Mi mamá tiene una bandeja de plata con romero y otras cosas más y cáscaras de ajo. Lo prendió y palo santo y empezó a caminar y a rezar la Santa Rita de Casia, me parece que fue. Ujú. Y con eso logramos como limpiar un poco el ambiente, porque como yo también tenía que llevar a mis hijos a vivir ahí, y yo quedé como traumada igual después de que sentí esa entidad, Yo porque se siente. tuve también la oportunidad de escuchar justamente lo que están hablando. Los corredores de propiedades siempre ven que la casa no tenga problemas arquitectónicos, que no tenga fugas, ¿cierto? Que no tenga problemas legales, no tenga deuda, y que la gente se preocupa de eso, sea casa nueva o sea casa usada. La gente se preocupa de eso, pero nadie se preocupa de la energía que puede tener esa casa, que es algo sumamente importante porque no saben qué es lo que puede haber ocurrido ahí, ya sea bueno, sea malo, porque igual es una lotería, digámoslo así. Y si es una casa nueva, perfecto, ningún problema, pero ¿y el terreno? ¿Qué sabe lo del terreno, lo que estamos conversando ahora? Ustedes están conversando de un bosque, ¿cierto?, donde se había enterrado gente. Usted antes estaba conversando sobre una persona que había hecho un pacto, que habían culebrones, que ya no existe el terreno, pero quién sabe si lo están construyendo ahora. Pero mire, yo le creo perfectamente lo que dice mi hija, Por porque supuesto. en ese tiempo yo iba toda la semana a trabajar a Conce y volvía los fines de semana. Ujú. Ella no me había dicho nada. En una ocasión me acosté en mi cama, pero mi cama sentía un cuerpo al lado, muy helado, y ese cuerpo me abrazó. Y primera vez en la vida que sentí un terror
horrible, horrible. Yo estaba despierta y me bajé como pude de la cama y caminé hacia el comedor. Fui a mirar a mi otra hija arriba. Estaban todos durmiendo y amanecí sentada en el sillón sin poder moverme porque tenía mucho miedo. Y en ese momento sí clamé a Dios que me ayudara. Pero como le digo, después supe, bueno, con permiso de mi hija, que mi otra hija se ponía a jugar con cosas que no son buenas. Ya. Dícese la ouija, puede ser. Cosas así. Ya. Y resulta de que después cuando se quiso expulsar eso, ella está presente, los vidrios empezaron a temblar. La casa empezó a temblar y tenía un pitbull y se volvió loco. Fue horrible. Yo también estuve presente ahí y puedo acontecer de que fue como si estuviera temblando, estuviera terremoteando, porque todos los vidrios del baño, del living, comedor, arriba, el segundo piso, estaban moviéndose y se sentía como se movía toda la casa, como se sentía un frío enorme. Entonces era súper inexplicable ese acontecimiento. El perrito que nosotros teníamos, que era un pitbull, se volvió loco y empezaba a llorar y a arrastrar, a rasguñar, como buscando arrancar nomás, buscar algo. Estaba desesperado. También igual presencié de que también se escapó como una especie de estela negra y se fue volando después de eso. Porque nosotros igual hicimos una limpia con el Salmo 91 y dentro de eso ahí se empezó a ir arrancando. Pero claro, o sea, usted empezó a ocurrir cuando ustedes ya estaban empezando a querer limpiar su casa, no, fue desde antes. Y después empezó con más problemas. Ahí ya reventó después. Y siempre yo tenía una amiga que nunca le conté nada. Y me dijo un día, mira Marcela, ¿por qué hay un perro negro que sigue a tu hija? Y yo miré, yo le dije, no sé, le dije yo, me hice la tonta. Y muchas personas ven que la sigue ese perro negro porque ella de repente, no, en realidad yo creo que a esta altura practica muchas cosas negativas que no debe hacerse. Wow, qué increíble, qué increíble escucharlo de primera persona, porque siempre nosotros, y también como radio y el programa, por supuesto nuestro programa Relato de la Noche, toma esto de manera súper seria, porque de repente la gente piensa, no, son tonteras, son cosas, pero no, son cosas que ocurren, el mal existe. Adelante. Resulta de que cuando yo me fui a vivir a mi casa, mi jefa de ese entonces me regaló un colchón, porque ella había vendido un departamento allá en Los Ángeles. Me regaló el colchón. Y resulta que en ese departamento ella estaba vendiendo el departamento porque en ese departamento se había matado el arrendatario que ella tenía. Oh. El caballero era adicto a la sustancia y todo el tema. Yo sin saber me llevé el colchón. De más que en ese colchón, como era del departamento donde arrendaba, dormía el caballero. Yo sin saber. Muchas veces pasaba al baño, porque mi pieza se encontraba abajo. Muchas veces yo pasaba al baño y yo veía a alguien que había acostado en la cama. Y después yo decía, ¿pero qué onda? ¿Pero por qué? No, una imaginación mía. Y lo vi hartas veces. ¿Así como por el rabillo del ojo? Sí, y muchas veces me daban ganas así como de tomar, de fumar pucho. Y yo decía, ¿por qué tengo esas ganas, esa necesidad? Y un día conversando con mi ex jefa, le comento lo que me estaba pasando. Y yo le dije, y ahí me dice, no, es que en el departamento se suicidó el caballero que vivía. Entonces yo le decía después, entonces este caballero a través de mí sigue tomando, fumando pucho. Decía yo, ¿cómo puede? No, me decía, vas a tener que deshacerte del colchón. Claro, lo mejor. Es que claro, es lo justamente. Yo me deshice del colchón y las personas que ahora lo tienen están en eso.
En realidad Como que se debió ser traspasa. quemado. Sí, ¿Cómo? es que sí, es que Debió lo que ser dice quemado. la señora Marcela, ese colchón en realidad hay que deshacerse de él, no pasarlo. O sea, no estamos hablando de más allá, pero generalmente, inclusive, esto yo lo voy a... Chuta, no me quiero echar a la gente encima con lo que voy a decir, Mm. pero cuando uno va a un lugar a comprar ropa de segunda mano, ¿ya? La ropa de segunda mano también tiene una energía. Ya viene con una energía. Y ya viene con una energía. Puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser que tenga algo más allá, o puede que no. Pero también es algo como una lotería, porque no sabe con qué se va a encontrar uno. Y claro, o sea, sabemos que hay ropa que puede ser exclusiva. Lo estoy diciendo con mucho respeto y con alturas de mira, para que no se toma mal lo que estoy comentando. Puede ser ropa muy exclusiva porque de repente siempre como que viene una prenda de esto y que es muy linda y que para la talla que yo necesito y todo, pero ¿de dónde viene? Viene de cuántos miles de kilómetros, porque esa ropa generalmente no es ropa que vendan acá. Sí. Y también se ha dicho cuando uno compra, y porque todos hemos comprado de una u otra manera cosas usadas, cuando uno compra siempre hay que hacerle sí o sí una limpieza. Siempre hay que hacer una limpieza. Lavarlo con sal para empezar. Claro, lávalo con sal, o sea, algún tipo de artefacto. Ahora lo que se ocupa, y yo lo ocupo, voy a ser bien sincero, agua florida, que es un agua que realmente a uno lo protege, realmente lo protege, ¿ya? Y sirve mucho. Ya, y bueno, también la fe, y también con los que somos creyentes, yo también creo en Dios, por supuesto, que eso es lo primero que todo. También, pero hay que tener con esas cosas hay que tener cuidado. Cuando usted me comenta que le regalan un colchón, yo dije, ya sé a dónde va. O sea, está de Y cajón. de hecho la persona se suicidó. Más encima, peor todavía. Entonces, como que yo en mi casa, recién comprada y más encima usada y todo, yo pasaba y yo decía, a lo mejor alguien falleció aquí. Porque ¿cómo estoy viendo una persona que está acostada en la cama? Y después, conversando con mi jefa, y ella me comentó, no, me dijo, sí, en el departamento efectivamente se suicidó la persona. Y yo ahí inmediatamente se me vino a la mente, debe ser esa persona que está ahí en mi cama. Claro. Porque si la cama venía de allá y era la cama como principal. Y muchas veces yo creo, como lo que hizo el dueño del campo con Felipe. Si él estaba metido en un problema con el más allá, vendió el campo para deshacerse del problema. Yo también con el colchón tenía como un problema y también me quise deshacer, entonces como que uno se deshace y eso va pasando a otra persona. El mal como que se va pasando, se traspasa. Claro, pues que esto es como un eslabón, yo pienso que sigue como una cadena de alguna u otra manera. Incluso se puede acumular más energía y puede ser más pesado aún eso, y cada vez va siendo más pesada esa energía. Claro, justamente puede ser, porque de repente nosotros hablamos de un ente, o un alma en pena, o una energía, pero pueden ser más. Claro. Y puede uno, y tal vez justamente, vuelvo a reiterar, y vamos de nuevo al mismo tema, que se pueda abrir un portal con esto y que haga esto de llamar más, porque andan dando vueltas. Sí, mire, yo no sé si a alguien más le pasa, pero tengo un dolor de cabeza y de cuello de que empezamos a conversar y un sueño que parece que... Yo No, sentí también, hubiera yo dormido hace siento mucho rato. unos fríos en las manos y siento como un sueño, En este un sueño, en momento. estos Un sueño, momentos. un sueño. Ahora. Como que me estoy como por dormir. Yo pensé que era la única. Yo también creí que era la única. Usted, No, yo me protegí. me duele mucho el Antes cuello. de entrar. Pues, Me protejo. Sí, bueno, Sí. nosotros hicimos una oración en nuestra casa, pero aún así porque, bueno, lamentablemente hay cosas en nuestra familia que vienen de herencia, de familia. Y muchas tragedias también que vienen de familia, porque igual yo también tuve un tío que se llamaba Delfín y era casado con su esposa, tenían 2 niñitos, muchos años, yo era pequeña. Y resulta de que él la amaba mucho.
él iba a trabajar, pero no sabía que ella lo engañaba. Ya. Pero esta persona que lo engañaba tomó malas decisiones con él y un día la mujer lo esperó detrás de la puerta de la casa, lo hizo pasar y el amante con 2 hombres más le pusieron 21 puñaladas. En esos años salió en el diario. Ya. Sí, salió en el diario. Y él quedó penando por siempre. Se veía en las ventanas pasar, en la casa, en el hogar, en el sitio, y nunca descansó, jamás descansó. Se le prendían velas, se le rezaba, se le oraba, no había caso. Después de eso, la hermana del, bueno, la tía Magali, se hizo un aborto y se le fue era joven, 16 años, un coágulo al cerebro. A los 3 meses también falleció. Chuta, qué terrible. Sí. Es como... Hay muchas cosas que vienen como de familia conectadas. Y esto también, que hay otra cosa que también va de la mano con esto, lamentablemente, Sí. y cuando nosotros lo pudimos conversar Sí. el viernes también, Sí, sí. hay algunos casos que generaciones antes pueden hacer algo y esto justamente va acarreando a las generaciones que vienen después, Sí. hasta que llegue el momento en que algo pueda hacer y se pueda cortar. Para eso también existen los que son las constelaciones, por supuesto que hay gente que nos puede ayudar para ello, porque realmente nosotros podemos seguir karmas y que lo podemos cortar y que lo hemos cortado, y podemos seguir karmas de cosas que han ocurrido atrás, ya sea algún tipo de pacto, porque también he escuchado yo de gente que yo no sé por qué me pasa esto, por qué tengo este problema, por qué tengo problemas económicos, qué es lo que pasa acá, qué es lo que pasa allá, y empiezan a buscar para atrás, y resulta que el tatarabuelo hizo un pacto con el X, ¿cierto?, y que era para él y solamente para él y no era para los demás. O sea, no hubo letras chicas, sino que hasta aquí nomás llegaba y después empezaron todos los problemas económicos cuando él falleció. Y gente que, porque realmente a mí me desbloqueé de un recuerdo de algo así que yo supe. Esta persona hizo una constelación cuando supo esto para poder cortar de raíz con esta situación. Cuando pudo hacer eso, ella dice que se sacó un peso de encima que no se daba cuenta que lo llevaba por muchos años. Qué típico que el dolor de hombro, que el cuello, que supuestamente dormía mal, y era justamente esto de lo que le había ocurrido. Bueno, nosotras lo que hacemos es acercarnos a nuestro Señor y pedirle siempre, en todo momento. Pero bueno, aún así hay cosas que nos siguen sucediendo y no son agradables. No son agradables. No, por supuesto. Miren lo que estábamos conversando sobre las casas. Un saludo tremendo para Vega Vega. Nos escribe y nos dice: buenas noches. En nuestro desempeño como corredor de propiedades hemos vivido varias experiencias. De hecho, con mi esposa hemos practicado limpias energéticas. Les comento esto porque veo el respeto que tienen en cada relato. Muchas gracias, y siempre va a ser así. Hace muchos años teníamos un negocio donde supuestamente en el pozo vivía un culebrón. Pasaban muchas cosas paranormales. Las personas que trabajaban con nosotros también tuvieron experiencias. Conocimos en esa época a unas hermanas que tienen mucha empatía con el tema. Ellas nos dijeron que para que pudiéramos librarnos del bicho, debíamos darle un huevo todos los días para alimentarlo. Y así no nos pasaría nada. Teníamos fotos, pero con el tiempo eliminamos todo eso. Nos encanta el programa. Somos fieles creyentes de lo paranormal porque lo hemos vivido. Saludos. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias a quien nos escribió, Vega Vega dice acá, por contarnos esto, porque cómo se dan cuenta, cómo se van entrelazando todo. O sea, Sí. empezamos con un relato del culebrón. Hasta el momento todavía seguimos con él. Sí. Hemos encontrado ramas dentro de este árbol, podría llamarlo así. Y ahora justamente, qué mejor que nos escribe una persona que es un corredor de propiedades para contarnos lo que pueda pasar.
Inclusive me hace acordarme de repente de algunas películas de repente, películas de terror que son basadas en hechos reales, cuando lo único que quieren es vender la casa porque saben que esa casa tiene algún problema, toma firma y chao, yo me voy. Sí, bueno, cuando algo es generacional siempre ocurre, Claro. uno tras otro. Y después le tocó a mi abuelo que lo atropelló un auto, pero Terrible. fue muy raro porque lo partió así, Por la mitad, pero a Por lo la- largo. a lo largo, y en esos años era diferente, no es como ahora que lo cubren, lo tapan para que nadie lo vea. Ajá. No, abierto nomás, y se le veía todo esto partido. Oh, qué terrible. Y después de eso, en los entierros se le tomaban muchas fotos a Sí, los... sí, eso sí. Sí, muchas Está- fotos y se Estaba muy de guardaban. moda. Sí, Estaba muy de moda que se sí. fotografiaban Tenía que haber para un fotógrafo para... los funerales. Claro. Era bueno, era la moda. Para nosotros ahora puede ser algo completamente extraño, pero antes era Sí, muy de moda, sí. sobre todo a los niños que se le llamaban los angelitos, que los sentaban en Sí, una silla, sí. le colocaban alitas, o la gente inclusive la sentaban y era una foto post-mortem. Adelante. La última vez que vi que velaron una guagua fue encima de una mesa con un mantel blanco y Sí. con velas. Sí. Sí, Ujú, esa fue justamente. la última vez, sí. ¿Hace cuánto más o menos? Yo tenía como 6 años, 7, yo creo, de que tengo uso de razón. Me acuerdo que la tenían en una mesita. Era una Esto guagua. fue cerca de acá, Campo. Aquí en Chillán. Fue acá en Sí, Chillán. a Fue acá en una Chillán. conocida se le murió la guagua. En ese entonces yo era niña. Y cuando fui al velorio tenían a la bebé vestida de daba. blanco en una mesa, con mantel blanco Sí. y todo. Mm. Yo quedé Mire. impactada porque de hecho siempre pensaba que los difuntos siempre tenían que ser velados en un ataúd. Mire. De hecho igual fui a un funeral gitano, ¿Ya? a un velorio gitano, y la urna estaba sin la parte de arriba. Estaba solamente el cajón, pero sin la parte de arriba. O sea, usted podía... La tapa, estaba la tapa. Sin la tapa. Sin la tapa. Y los demás gitanos le ponían plátano, confort ahí en los pies. Y yo les preguntaba que por qué le ponían comida al ataúd. Y ellos estaban convencidos de que hay otra dimensión, que hay otra vida, Sí. y que le ponían confort, fruta, Mm. joya, todas las cosas que la gitana tenía cuando estaba viva, todas se las echaron. Faltó Cosas como para llevar, para Claro, que se llevara al otro para lado. el viaje. Y ahí igual me di cuenta que por eso muchas veces profanan las tumbas de los gitanos, porque llevan harto oro y cosas de valor. Qué increíble eso. Ese también es otro tema súper importante, porque profanar una tumba no es cualquier cosa. Aparte de ser delito, pero también hay otro tema ahí, porque estás siendo irrespetuoso con algo que es sumamente sagrado, ¿sí? Pero si supuestamente aquí en Chillán antiguamente había un hombre que le decían el pescado loco, Sí. y que supuestamente este hombre profanó una tumba de una mujer que él supuestamente estaba enamorado, dice la historia, cuenta la gente. Y que enterraron a la niña, y que él en la noche fue y desenterró la tumba. Mm. Sí, sí, Y que justamente. ahí supuestamente él la profanó. Ujú. Y yo conocí al pescado loco. ¿Sí? Sí, yo lo conocí. Sí. Guau. Después de que él cumplió su condena en la cárcel, siempre estaba fuera de la cárcel, lo mandaban, era como la estafeta, después ya como que sabían que el tipo estaba loco. Claro. Y después ya como que cumplió su condena y después ya estaba fuera. Y yo recuerdo haberlo visto al tal pescado loco. Era un hombre pequeño, así, bajo, tenía una entrada aquí, tenía cara de loco igual. Qué increíble, porque justamente lo que me estaba diciendo ahora, Sí. Felipe, nosotros en el verano hicimos algunos reportajes, que fue donde siempre lo hemos dicho, fuimos a la hacienda Benavente en Ningüe, y fuimos al cementerio, y también nos contaron la historia del pescado loco, que cometió el administrador justamente, y nos contó la historia de que hizo un, Sí, es muy un bien sabía esa traje, historia. ¿cierto? Que no podemos decir más allá la palabra, pero me imagino que saben lo que Sí. queremos decir. Y claro, y por eso fue detenido, porque fue visto in situ. Supuestamente él estaba muy enamorado de esa y que niña. estaba muy enamorado, y que después justamente con gendarmería, prácticamente él se creía un gendarme más, y lo ocupaban para hacer los mandados, las cosas, hasta que falleció.
Eso tengo Sí. entendido, que falleció. Sí. Igual que yo creo en las dimensiones. ¿Ustedes creen en las dimensiones? ¿Qué es usted, señora Marcela? Connie. Yo creo más en los portales. Es que ¿saben lo que pasa? Que tengo un tío que murió en Putre. Lo reventó una máquina de estas que aplanan Qué terrible, ya. asfalto. Él era químico de asfalto. Ya. Lo reventó la máquina, ya. De Putre. Resulta de que yo creo en las dimensiones porque yo ese día me había bañado recién, estaba con el pelo mojado, era verano. Estaba acostada encima de mi cama. No sé si realmente me habré quedado dormida, no entiendo qué pasó. Pero yo vi que mi tío vino. Vino y Eso me se da dijo, mucho. Sí, Y me eso dijo, sí se da mucho. Sí. tío, le dije, yo quiero saber dónde tú estás. Y yo lo sentí, yo lo vi, que me tomó y me llevó a un lugar donde estaba lleno de dinosaurios, yo vi. Y él andaba con una cámara. Aquí estoy, mira, ando sacando fotos. Y yo lo vi. Y se escuchaban unos evangélicos que alababan a Dios dentro de mi cabeza y todo. Y me dice, él, no sé si era un sueño, si era real, yo sé que era una dimensión. Y me dice, sal, me dice, porque afuera algo pasó. De repente salgo, como que despierto y salgo. Y mi vecina estaba llorando y estaban todos los evangélicos ahí porque la nieta se había muerto calcinada aquí en Chillán, una niña de 6 años. Terrible. Qué terrible. Porque la mamá dejó una estufa parafina prendida y la tipa salió y la niñita se levantó con su frazada, la pasó a llevar y se quemó viva. Qué terrible. Y dentro de lo que mi tío me avisa que él está súper bien y me avisa de lo que estaba pasando. Yo siempre eso lo he contado porque yo lo viví, a mí me pasó. O sea, para mí eso es real. Por eso yo creo en las Claro. dimensiones, porque él vino a decirme, sí, estoy bien, estoy en un lugar bien, porque su muerte fue trágica. Entonces uno queda como impactado. ¿Cómo Claro. estará? ¿Habrá sufrido? De hecho, cuando lo trajeron acá a Chillán, su cajón estaba sellado, no se podía ver. Claro, por supuesto. Bueno, mire, yo lo único que sé que cuando falleció mi padre lo lloré mucho, 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 sufrí. Era mi pedestal. Y yo lo lloré tanto, 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 que él vino como 3 veces a decirme que ya no llorara más por él. Y a la tercera vez se enojó. Me dijo que ya estaba bueno, porque él estaba bien. Y vino a retarme porque yo era mucho lo que lloraba, me enfermé por él. También una de las cosas que he tenido la oportunidad de conversar es justamente eso. Uno de repente cuando... Yo también he tenido pérdida de seres queridos muy cercanos a mí Sí. que me causaron profunda pena. Que ya lo superé. Siguen en mis recuerdos, pero ya lo superé. Pero siempre se ha tomado también, por ejemplo, cuando uno dice, no sé, pues ya, abuelita, acompáñame en esto, que me vaya bien en esto, tata, ¿cierto? Sí. O uno se sigue acordando y se sigue acordando con pena y todo. Y según dicen por ahí, que eso uno no lo tiene que hacer porque no lo deja descansar bien. No lo deja descansar. No los deja descansar y No ellos, debe ellos ya ser. pasaron al otro lugar. Ellos Sí. ya pasaron al lugar donde tienen que estar en su descanso eterno, como tal vez se puede llamar. O será una reencarnación, no lo sé. ¿Qué es lo que dice usted al respecto? Lo que yo opino es que hace 6 años mi papá también se murió. Y resulta que él siempre vivió en la casa familiar. ¿Ya? Cuando él se murió, nosotros lo velamos ahí en la casa familiar donde él vivió toda la vida. Nosotros lo fuimos a enterrar y a la segunda noche yo me levanté al baño y lo vi que estaba sentado en el sofá cuando pasé al baño. Estaba su silueta igual cuando almorzaba y quedaba acostado durmiendo después del almuerzo. Estaba ahí sentado. Yo vi la sombra. Después yo me fui a acostar y yo sentí que él iba corriendo a ahogarme. Entonces ahí me di cuenta que mi papá quedó ahí en la casa. Mi papá en ningún momento se fue al cielo, al infierno, a ninguna parte. Él quedó ahí porque yo lo sentí, pues sí. De hecho lo reté. Déjame, le dije. Porque lo sentí, pues es como cuando estaba vivo y se me tiró encima. Eso es terrible porque él tiene que estar descansando. Él Es que- está ahí, está en la casa. De hecho se siente. Pero es que hay otra cosa también. ¿Será su papá? Él, O Sí. sea, es una pregunta, porque también
otra de las cosas que nosotros y con Felipe lo hemos conversado muchas veces, con medium, inclusive que han estado acá con nosotros y con cual hemos tenido la oportunidad de entrevistar, dicen, hay veces que los entes se disfrazan de... Eso es muy cierto. Eso es cierto. Pero yo me hago una pregunta, ¿cómo mi tío me vino a avisar dónde él estaba? Es que es diferente. Y mi papá no, hasta el día de hoy no ha venido. Solamente sabes que yo sentí como que me quería llevar algo así. Eso también es peligroso. Sí, es que lo que pasa es que a lo que voy yo, y disculpe la pregunta que voy a hacer, su papá cuando partió de este lugar, él falleció por alguna enfermedad, un ataque cardíaco, algo que Lo encontramos en la cama de él, ahogado, boca abajo. Fue un infarto. Ya, fue un infarto, ya. Sí. Ya, es una muerte trágica para empezar. Claro, claro. Pero es más trágica la otra, la del accidente que usted Sí. estaba comentando, porque ahí se supone, entre comillas, bueno, cuando llega la hora de uno, llegó nomás. ¿No? Yo sí creo que uno ya tiene su fecha de vencimiento, yo creo que Sí. tiene que ser así. igual tenía un vecino, ¿Ya? que el vecino estaba súper enfermo, estaba mal, ya estaba terminal. Los familiares tenían que ir a despedirse de él. Dentro de los familiares fue uno de los hijos que él crió. De hecho, el niño no era hijo directo de él, pero él lo crió. Ya. Este caballero murió y el niño a las horas después chocó en la moto y también murió. Oh, qué terrible. Él se fue a despedir de su papá, todo sabía que se iba a morir y salió del hospital y chocó en la moto y se murió. Murieron los dos. Oh, qué terrible. También he escuchado eso, de repente cuando hay uno que se puede llevar a la otra persona. También se ha escuchado eso. Como que se hacían promesas. Claro, de repente. Nosotros también. tenemos una promesa. Sí, Sí. tenemos una promesa junta. Aquí está mi promesa. Y acá está la mía. Ah, pero ligado con lo que estamos conversando. Sí. ¿O? Sí, Si una se va, viene a buscar a la la otra. otra. Sí, wow. Wow, me dejaron No para nos entonces queremos. separar. No, no queremos que una quede sola. Ya, o sea, ustedes son bien Sí. unidos. Si Qué bonito, una igual. se va, La tiene que buscar a la otra tiene que otra. buscar a la otra. sí, Y en para la que re- no sufra. ¿Y en las reencarnaciones creen? Mire, para mí es difícil. Para mí es difícil, sí. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las cosas, a pesar de todo lo que he vivido y me toca ver y muchas cosas que me pasan, yo tengo mucha fe en Dios. Ujú. Y yo vengo de una religión evangélica, a pesar de que de repente me salga del panorama, como lo que conversamos, pero igual me cuesta. Pero igual a veces pienso cosas porque yo hace muchos años atrás, antes de conocer a mi pareja, tuve un sueño que vi saliendo un señor con un pantalón color plomo, una chaqueta de tal color, los zapatos, y era un cerco de madera. No le vi su rostro, pero su pelo se lo vi partido así en medio. Y después pasaron los años, lo conocí y era él. Soñé con él anticipadamente. ¿Por qué? No sé, pero con él soñé. Lo vi Ya. y vi dónde vivía. Y aún hay algo más trágico que pasé una vez, pero es muy difícil de contarlo. Demasiado difícil de contarlo. Además no sé ni cuánto tiempo les queda. Estamos con un tiempo, todavía nos queda un tiempecito, pero está bueno saberlo, tal vez para más adelante poder Sí. contarlo, y por supuesto que si usted también se atreve, porque Sí. siempre también es una de las cosas que nosotros vamos a respetar y Sí. seguir con ello.
Es como, por ejemplo, la reencarnación que quería saber mi abuela. Mi abuela dijo que ella le había quebrado los dedos pequeños a mi bisabuela para ver si acaso volvían a nacer. Mi mamá nació con los dedos quebrados y yo también. Wow. Se ve claro. Sí. Por eso yo creo en las reencarnaciones. Y de hecho me han pasado casi las cosas similares que le pasaban a mi abuelita. Oiga, ¿sabe qué? Les voy a contar algo, les voy a confesar algo. Yo creo que este es el del tiempo que llevamos acá con el programa, es primera vez que hay tantas cosas que han sido tan coincidentes con hoy día. Porque esto también yo lo supe, y lo supe hace poco, y lo supe eso de los dedos quebrados, no tengo idea por qué ahora la vine a conocer, porque yo supe de una abuelita que le quebraron los dedos y que la nieta nació con los dedos quebrados. Sí, mi mamá tiene este dedo así. Pero nunca me imaginé que... Y yo creo que es una herencia. De hecho, yo creo que ya no voy a... Eso sí, es una herencia. Ay, claro. Pero mi abuela a su mamá le quebró los dedos para saber si ella iba a volver a nacer. Y mi mamá nació con los dedos quebrados. Y yo también. Sí, es que extraño, hay una... No, sí. Antes de eso no existían los dedos quebrados en la familia. Entonces, de ahí yo como que saqué la conclusión y de hecho mi mamá igual me lo ha contado. Que su mamá se lo contaba. Qué heavy. Aquí nuevamente nos está escribiendo nuestro querido amigo desde México. Me dice, no sé si en Chillán pase exactamente, pero aquí en México, por lo menos donde vivo, cuando fallece alguien, suele que en los siguientes días 2 más, como que se van 3. Sí, por si acaso, querido amigo. Eso pasa. Hace poco un vecino 5. falleció y a los 9 días uno de sus hermanos, y no vivía aquí, falleció y lo velaron aquí. Aún no terminaban de hacer eso cuando su hermano falleció. O sea, eso del 3 de 3. Querido amigo, para que tú nos estás escuchando desde allá, sí, aquí en Chile, no en Chillán, aquí en Chile ocurre eso. Siempre se ha escuchado, chuta, fallece uno, pero yo me acuerdo que mi madre me decía que cuando fallecía alguien y la persona, claro que ahí vamos también a tomar otro tipo de tema que tiene que ver más que nada con el área forense, con el área post-mortem, pero ella decía en el cuerpo yuyito, que era como el cuerpo así que quedaba relajado cuando fallecía. Es algo similar los mexicanos a los de los gitanos, porque por ejemplo, la noche de muertos ponen un altar, fotos, comida, hartas cosas. Sí. Y a los gitanos fue como algo similar. Wow, se parece. Sí, claro. Sí. Bueno, yo he visto cuando vi la película Coco, la verdad que ahí con eso nos dice mucho. Qué ganas de ir a México a pasar una noche de muertos. Me imagino yo que la gente va al cementerio en la noche, prenden cosas, algo. Tiene que ser, bueno, yo lo he visto solamente en la película, yo también. Pero dicen que ha sido muy lindo. Si José nos puede decir ahora, nuestro querido amigo que nos está escuchando, y por supuesto que para ellos es una festividad diferente a la que nosotros hacemos acá. Y aparte que la de nosotros, derechamente, Halloween es una copia gringa, sí, para que andamos con cosas. Porque nosotros Claro. lo que Copia deberíamos fruna. celebrar aquí, Sí. La copia fruna. Claro, lo que nosotros deberíamos celebrar aquí en la noche de San Juan, no Halloween. Oh, pero es lindo, pero no es muy lindo porque Esa noche tiene magia. porque la flaca produce mucho frío, demasiado frío y mucha pena, y te hace llorar, y si te abraza te sientes muy triste. Mi hija lo sabe, Lo sé, porque por muchos años me acompañó la flaca Sí. y todavía me acompaña, y a veces hablamos, pero ella hace llorar. Es Y muy ella la triste. viste. Sí, es muy triste. Es muy triste. Y uno, bueno, yo igual me preguntaba por qué tanta angustia. Pero yo había escuchado una historia de que, bueno, particularmente ella es un ángel que básicamente que es la muerte, trasciende a las personas hacia otro plano. En esto fue tan frustrante para ella esta situación que
le pidió a Dios, porque yo escuché una historia de que le pidió a Dios que le sacaran los ojos para no ver. También incluso le pidió que por eso no tiene el rostro siempre se asemeja a una calavera, la nariz también para no oler, la boca para no nada, para no escuchar, los oídos para no oír, sacar todos los sentidos, porque la angustia de ver cómo la gente se va muriendo es como un labor pero tan fuerte, que no cualquier ángel o cualquier espíritu o ente puede hacer. ¿Y cómo podemos saber si la muerte está relacionada directamente con Dios y no es algo aparte? Porque se veía en la película La Pasión de Cristo como que no venía de la mano de Dios, así la muerte directa. No viene directa, claro que no, usted tiene toda la razón. No viene directa. Pero simplemente, si quiere llegar, llega. No se invoca, no se pide. Bueno, quizá en algunos casos lo harán. Pero si quiere llegar, cuando a veces uno pasa algo muy trágico, sucede eso. Claro que sucede. Quizás yo podría contarle algo muy trágico, pero no sé si alcanzo. No, si tenemos un par de minutitos. Si nos pasamos un poquitito, no hay problema. Bueno, yo cuando tenía 27 años, mis hijos son 6, ella es la menor. Se suponía que yo no podía tenerla porque yo tuve un cáncer. ¿Ya? Pero con los años, mucha diferencia, porque los otros niños eran seguidos, como de cada 2 años. Y ella llegó después de 10 años y por eso le pusimos regalito de Dios. El caso es que son 5 niñas y un varón. Y resulta de que mi único hijo, mi hijo amado, un día con mi esposo, en ese tiempo antes de separarnos, él invitó a un familiar a la casa. Invitó al familiar y claro, él todo bien, se veía muy tranquilo, muy amable. Mi hijo tenía en ese tiempo 10 años y él tenía como 22. Le pusimos una cama al lado de la cama de mi hijo. La cama de mi hijo estaba así y la de él así. Y se le dio alojamiento porque lo pidió como por 3 meses, porque estaba sin trabajo, aquí allá. Y yo de un principio le dije a mi esposo, no lo quiero, porque yo sentía algo en él. Sentía que no. Este hombre, yo sentía que mi hijo estaba muy triste, le pasaban cosas. Cambió de la noche a la mañana, vivía angustiado. Este hombre abusó de mi hijo. Qué terrible. Al abusar de él, yo pedí justicia. Y resulta de que pusimos abogados y de todo, pero la justicia no llegaba. Y ya cuando tuvieron que, ¿cómo se dice? Cuando lo llaman para decirle tantos años tienes que cumplir. Lo condenaron. La condena. Pero lo chistoso es que le dijeron, tienes que venir a entregarte tal día. ¿Usted cree que se va a ir a entregar tal día? No, por supuesto que no. El hombre huyó. Y yo lloré tanto. Le pedí a Dios tanto, le supliqué, me arrastré, le pedí que me hiciera justicia. Le pedí justicia. Y
En eso pasó como un mes y tengo un sueño. Tengo un sueño donde lo veo saliendo de un portón de lata y iba con una mujer de cabello corto castaño y la mujer lleva una guagüita. Y vi la ventana de la pieza y todo quedaba para la calle. Fue un día domingo. Ya. Y yo desperté y me levanté. Y yo dije, voy a ir a buscarlo. Y mi esposo dijo, no, es que estáis loca, que aquí allá, ¿cómo vaya a salir? No, voy a ir a buscarlo. Y en eso yo tomo la micro, llego al centro, llego al Parque Ecuador. Y era en Concepción, pero era muy grande Concepción, muchas calles. Ujú. Y yo le pedí tanto. Y en eso me dice, por esta calle. Ya, Caupolicán. Y la calle larga al final. Y empiezo a caminar. Y ya llevaba como más de media hora y veo el portón de lata. La casa. Estaba en la puerta abierta, había una señora que estaba barriendo. Yo le dije, mira, aquí vive tal persona. Oh, dijo, yo solamente soy una arrendataria. Converse con la señora, con la dueña. Yo fui, conversé con la dueña. Y va la señora y me dijo, yo le mostré la documentación. Me dijo, sí, efectivamente él estuvo aquí. Se acaba de ir hace como 4 días. Se fue con la pareja y un bebé que tuvieron. Ya. Y El sueño coincidía. sí, y salieron y se fueron. Y yo le dije, mire, lo ando buscando por esto y esto. Y me dijo, pero yo tengo el número del camión que lo sacó. Y me lo dio. Y yo lo busqué y fui a la casa y le dije, mira, si tú no me dices dónde lo llevaste, dónde lo dejaste, yo te mando preso a ti por encubrimiento. La esposa escuchó y se quiso morir. Ya, me dijo el hombre, se puso todo nervioso. Me dijo, ya, yo voy en el camión, usted sígame porque es cerquita por aquí. Sígame, pero que no se dé cuenta. Ya, fui de atrás, lo seguí, lo sacó para la calle, lo saludó, salió el hombre a pie pelado. Y en eso lo veo que sube al camión y me vino un dolor y rabia. Ujú. Y yo llevaba un fierro y le dije, bájate o te saco la murienta y reviento el camión. Ya que no aquí. Y en eso yo llamo a Carabinero no quería venir. Luego llamé a mi abogado y mi abogado llegó con Carabinero y ahí se lo llevaron preso y se pudo hacer justicia. Gracias a un sueño. Sí, Gracias a un sueño. Wow, cómo son las cosas, ¿eh? sí. Sí. Cómo son las cosas, o sea, igual. Entonces, no es que como decía mi esposo que yo estaba loca, porque yo desperté el domingo en la mañana, después de soñarlo, Ajá. y sin dirección alguna, lo busqué. Lo busqué hasta que sentí que era por esa calle. Y así lo encontré. Wow, qué Así lo increíble. encontré. Qué increíble. Ahora yo le diría a un psicólogo, deme una explicación de esto. Ujú. ¿Qué me puede explicar? Es que lo que pasa es que al final de cuentas aquí siempre estamos en un lado donde está lo que es racional y también hay algo que no lo quiero llamar como irracional, pero sí, hay algo misterioso, hay Sí. algo que siempre está ahí y que nadie lo puede encontrar, porque también una de las cosas que nosotros hemos conversado, no hay nadie en este mundo, que inclusive la gente que no cree Sí. que no le haya pasado algo paranormal.
inclusive a las personas que no creen. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas que no creen tratan de taparlo y tratan de verlo como algo que se niegan, o un negacionismo hacia ese resultado. Y de ahí de saber que le pasó eso a mi hijo, a los 3 días a mi padre le dio el infarto y falleció. Y desde ahí me empezó a venir a ver ese espíritu como con pena. Y me costaba reponerme mucho. Esa es como otra dimensión. Puede ser, pues claro, justamente, que tiene que ver un poco con otra dimensión. Sí. Qué increíble, Dios mío, cómo ocurren situaciones, cómo ocurren casos, cómo ustedes tienen experiencias que al final de cuentas, sin ustedes conocerse, bueno, excepto ustedes dos, pero sin ustedes conocerse, cómo es lo que dijimos acá. Sí. Se han ido entrelazando las conversaciones de una manera a otra. Lamentablemente llegamos al final del programa. Después espero que puedan ver, lo voy a decir Felipe, espero que puedan ver el programa por YouTube, por canal, por Casa Paranormal TV o por el YouTube de Radio Alborada, porque usted nos comentó que sentía un peso. Sí. Yo también. Sí. Y yo quiero creer, porque hace rato lo estaba mirando, me mandaron un video que grabaron de YouTube y aparecen unos orbs detrás de ustedes. Así que ahí vamos a ver qué es lo que es. ¿Ocurren situaciones? Sí. Puede o no ocurre. Así que, Dalía, el micrófono es suyo. Muchas gracias por venir, por contar esta historia tan, pero heavy. Sí, esa fue una vivencia en realidad. Eso yo lo viví. El tema que pasó con Felipe Camiroaga, yo eso lo viví. Una consulta, antes de, yo sé que estamos pasados de la hora, estamos pasando un par de minutitos, pero ¿has sabido qué es lo que ocurre ahora con esos terrenos? ¿O en qué se convirtieron? ¿O están ahí que nadie los quiere tomar? Esos terrenos están a cargo los familiares de Felipe, pero no se ha hecho nada. El campo quedó total como estaba. De hecho, va gente a prender velita, a poner flores afuera, que cuando uno pasa por la carretera se logra ver. ¿Cuál es se puede saber? Ya, bueno, ahí vamos a ver cómo podemos hacerlo. No se preocupe porque vamos a mantener eso ahí. Y vamos a indagar cómo es pertinente, no en vivo en directo, así que no hay problema. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por la evidencia, por la experiencia de lo que nos ha contado. Connie, también muchas gracias también por la valentía de lo que nos ha contado, porque son experiencias, aparte de tener gente que ha tenido esto en primera persona y tenerlo acá, se agradece realmente. El campo queda camino Coihueco, sí, el que compró acá en Chillán. Ya. Recordemos que ese es ya. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que se puede hacer para ir a verlo o a visitar. Así que el micrófono es suyo, si se quiere despedir. Bueno, un gusto compartir esta experiencia y esta anécdota, porque muchas personas no creen en estas situaciones, estas experiencias que hemos vivido entre todos, pero existe. Yo puedo afirmar que existe. Muchas veces tenía la duda, pero al final yo tomé la conclusión de que sí, existe porque ya lo viví. Vivirlo en carne propia es distinto a no ver, no sentirlo o escucharlo, contarlo. Así que eso más que nada, y que, bueno, siempre para esas situaciones siempre tengo a Dios en mi corazón y en mi espíritu. Qué bueno, eso es muy bonito también decirlo. Marcela. Bueno, yo doy gracias por esta oportunidad de poder contar sucesos extraños, les llamo yo, que nos pasan día a día a diferentes personas. Uh-huh. Y yo me pregunto, porque de repente a veces estoy sentada y ahora delante mismo, no sé por qué, veía como una reja detrás de la señorita. Una reja. Uh-huh. Sí, pero no lo sé.
Yo creo que hay que indagar también. No qué lo es que sé, puede ser. pero sí, se veía algo. Bueno, esta es la manera en cual Sí. va a ser un programa. Increíblemente vamos a quedar con eso inconcluso, Sí. con eso como el misterio dentro de ello. Así que, Dalía, muchas gracias, Marcela, Connie, y por supuesto a la gente que nos ha escuchado, que nos ha visto por Facebook de Radio Alborada, por el canal de YouTube de Radio Alborada también, por supuesto, y también por el canal de YouTube Casa Paranormal TV. Un gusto, un agrado haber estado con ustedes, y la 106.1, por supuesto. Y nos encontramos la próxima semana con otro invitado también muy interesante, muchas experiencias que nos contarán aquí en Relatos de la Noche, Radio Alborada. Y no sé si puedo contar al tiro la historia. No, adelante. Me pasó con mi hijo, cuando mi hijo más o menos tenía 14 años, liberando un endemoniado cerca de mi casa, justo en la noche de Halloween, que es una noche como tremendamente complicada. Después de un servicio nos acostamos, y mi casa siempre ha sido bien humilde, y si algún día ustedes me van a ver que la casa mía es tremendamente humilde todavía. Agradecido por su y en ese tiempo nosotros estábamos recién como trabajando para poder adquirir algo mejor, y las ventanas del dormitorio de mi hijo tenía nylon, no tenía vidrios. Estoy hablando de humildad. Y nos acostamos, y dice mi hijo que cuando él se acostó empezaron a sonar los nylon de la ventana. Y dice que él mira y ve en el nylon de la ventana 2 manos marcadas. Y él pensó que era yo que le estaba metiendo miedo. Por lo tanto, dice de que él se acostó nada más. Y cuando ya siente que se mueve de nuevo la ventana, y dice que las 2 manos entran hacia la pieza y lo agarran. Él se trató de escapar, y nosotros teníamos el dormitorio con mi esposa un poquito lejano, había que cruzar la cocina, y de repente sentimos los gritos y el galón que cae, la mesa que se da vuelta, la cocina a gas que se corre, una quebrazón de platos, de loza, y era mi hijo que venía agarrándose de cualquier cosa para escaparse de este espíritu que lo agarró. A mí me habían regalado en mi trabajo una alfombra tremendamente grande que la tuve que meter debajo de un mueble para que no para que me cupiera dentro del living comedor, que era chiquitito y humilde también. Y mi hijo se agarró de esa alfombra, venía gateando y arrancando y escapándose, y se agarró de esa alfombra. Cuando nosotros sentimos que estaba y que gritaba ahí en ese sector, nosotros quisimos abrir también dentro de eso una puerta muy humilde que teníamos en nuestro dormitorio con mi esposa, y fue imposible abrirla, no estaba trancada, nosotros no le teníamos pestillo, no le teníamos nada, no tenía chapa. Entonces fue tremendamente difícil abrirla, cosa que para nosotros también fue algo tremendo, porque esa puerta uno la tocaba y se abría. Claro. Y cuando logramos entrar, abrir la puerta y entrar al living comedor, lo primero que sentimos fue un frío, pero que nos traspasó, que nos caló los huesos, y veo a mi hijo a más de 1 metro agarrado de la alfombra y volando. ¡Qué tremendo! O sea, me quedo helado, porque si bien es cierto yo había trabajado con muchos espíritus, pero ahí estoy hablando de algo directamente con mi hijo. O sea, es como mucho más difícil la situación. ¿Sabe qué? Disculpe que lo interrumpa, pastor, pero es que ahí, ¿sabe qué me da a pensar? Tal vez usted hubiera dicho esto, no sé, pero usted hubiera preferido que lo hubiera pasado a usted antes de ver que a su hijo le está ocurriendo, porque es como que da donde más duele, ¿o no? Exactamente, es que obviamente tiene un traspié también, o sea, tiene un significado el tema. Yo empecé a hacer mi trabajo cuando ya volví, porque resulta de que me quedé traspuesto sin, como que me empalé, no hallaba qué hacer en el momento, pero ya dándome fuerza del Señor, empecé a reprender y mi hijo cayó al suelo. Pero fue una noche tormentosa, fue una noche que yo no pude dormir, no pudo dormir mi esposa, no pudo dormir mis hijos, porque toda la noche este espíritu nos molestó. ¿Cuál era el traspié de esta situación? Hacía más o menos como 1 mes, yo había ido al puente Ñuble, acá a Chillán, a hacer un ungimiento a un joven endemoniado que le pegaba a su abuela, que estaba tremendamente complicado. Incluso cuando yo fui, él se arrancó, no quiso estar conmigo, no quiso conversar conmigo. Y yo empecé a prepararme para poder ir a hacer ese ungimiento cuando a mí me llamara. Y resulta de que este niño tenía un nombre que era bien difícil pronunciar. Toda la noche luchando con eso, y yo siempre que oré y me preparé, oré por el joven que yo tenía que ir a ungir a Puente Ñuble. O sea, porque no me acordé nunca más del nombre. Y resulta de que, trabajando y luchando con este espíritu,
yo miro hacia la ventana, tipo 5 de la mañana más o menos, porque vuelvo a repetir, no dormimos nada en toda la noche, fue una noche de trabajo espiritual tremendamente, tratamos de proteger con mi esposa a mis hijos, Claro. a él y a mis 2 niñas menores que estaban con nosotros esa noche, entonces fue una noche de vigilia tremendo. Y de repente, como a las 5 de la mañana, yo miro hacia la ventana de mi dormitorio y veo 2 ojos rojos afuera, tremendo, que ufaba, y yo le digo, ¿por qué con mis hijos? ¿Por qué no conmigo? Y es ahí donde entra su pregunta. Claro. ¿Por qué no lo haces conmigo? ¿Por qué atormentas a mis hijos? Pero el resultado de esto fue la respuesta contundente de este espíritu que me dice, no quiero que oren más por Dilson. Y ahí recién vuelve a mi mente el nombre de este joven. Se llamaba Dilson. Entonces lo que a él le estaba atormentando y lo que le estaba molestando era mi oración y mi clamor por ese joven que estaba endemoniado y que estaba tomado por él. Oh, qué tremendo. Entonces ese era el traspié, ese era el resultado del ataque que había hecho en forma pero tremenda a mi hijo. ¿Cómo puede ser que de repente uno, y escuchándolo atentamente, pastor, se supone que hay una diferencia de camino donde ve usted, donde fue a ¿cómo se llama?, hacer este ungimiento, a quitarle este demonio a este joven? Pero ¿cómo estos espíritus, y tal vez una pregunta que se chuta, pero ¿cómo no te das cuenta? Pero ¿cómo estos espíritus pueden darse cuenta y seguir? ¿Se le pegan a usted o hacen un seguimiento? Porque por lo que tenemos entendido nosotros y las veces que nosotros hemos estado con algunos invitados que han dicho, a mí se me ha pegado un espíritu, a mí se me ha pegado algo maligno que lo siento y todo, pero a usted. No, a ver, el trabajo de nosotros como pastores, bueno, obviamente quiero decir que no todos, claro. Porque hay pastores que tienen distintos ministerios, los dones son diversos, hay diversidades de dones. Entonces el tema es acá que cuando uno tiene un don, trabaja con espíritu, y la palabra del Señor dice que no luchamos contra sangre ni contra carne, sino contra potestades que vagan en el aire. Por lo tanto, obviamente, si nosotros hoy día hablamos de brujas, dedicándonos a hablar un poco de la noche de Halloween, las brujas están escuchando que nosotros estamos hablando de ellas. Por lo tanto, obviamente ellos saben dónde nosotros estamos, ellos saben dónde nosotros vamos a estar para atormentarnos. Ellos van a hacer un seguimiento importante a las personas que a ellos tratan de hacerles daño y tratan de derribarlos. En estos casos, pastor, también nosotros escuchamos, por ejemplo, ya la gente que en sí, y me voy directamente a esto, la gente que hace como oscurantismo, ¿ya? Y que siente, no, es que a mí no me pasa nada, o juegan con esto, juegan con el filo de esto que no se debe hacer. No, si a mí no me pasa nada, no tengo ningún problema, yo me siento bien, yo duermo bien, Ya, ok, ningún problema, según ellos. Pero la gente que es correcta, que es muy creyente, tal vez no necesariamente que vaya como a una iglesia, pero de repente hay gente que es creyente igual, y pucha, le pasa una y mil cosas y mil situaciones. Uno de repente como que ve, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, la persona que está súper bien la molesta algún tipo de ente, y la otra persona que supuestamente siente que lo que está haciendo con el oscurantismo y todo eso está pero flor de piel y no le pasa nada. Obviamente están hechos para eso, están hechos para hacer daño, para dañar a las demás personas, es su trabajo, pero qué pena, porque resulta de que al final del tiempo ellos también tendrán su paga, o sea, y obviamente no una buena paga, porque mire, si bien es cierto, hace muy poco tiempo, hace menos de un mes, a mí me llamaron de un restaurante chino de acá de Chillán. Ya. La chinita dueña del restaurante supo que yo trabajaba con este tipo de espíritu, y ella quiso hablar conmigo y quiso que visitara en su casa porque ella tiene un niño de 18 años que fue involucrado en un juego de estos que usted me habla, en el colegio, como la tijera en el cuaderno, y una cantidad de cosas más que se hace hoy día en los colegios sin pensar lo que viene detrás de esto. Este joven empezó con una depresión y con intenciones de matarse, tiene 18 años ahora, pero esto empezó a los 14 años. Entonces vine a ver la casa, revisé su dormitorio y sentí las fuerzas malignas que estaban pero atormentándolo en forma tremenda. Trabajé como lo hizo el apóstol Pablo, con una
con una prenda de ropa de él, que me llevé a mi iglesia, que oramos mucho por ella, y que la ungimos también, que impusimos manos y todo el tema, y logramos liberar en 15 días a este joven con una victoria maravillosa. Entonces, sí están dados para esto, para hacer daño, pero hay una solución. Esa solución, el poderío que Dios nos da a nosotros como siervos suyos, como hijos suyos, como instrumento, puede hacer la liberación de este tipo de espíritu. Qué increíble, qué increíble. Y como dices tú, perdón, usted, esto como de repente con un juego de, entre comillas, un juego de niños, pero cómo uno puede calzar con algo tan... que vuelvo a reiterar, se ve como algo inocente, pero es una cosa como de calzarse y de amarrarse inmediatamente con algo. Exactamente. Y después, que no solamente aquí lo hemos visto, sino que inclusive hasta en películas o cosas así se han hablado de que cuesta un mundo después sacarse esto de encima. Es como un chicle derretido con el calor que se pega al pelo y después olvídate que uno se lo puede sacar. Y hay personas que han llegado a la muerte, pues, o sea, personas que se han quitado la vida por estos mismos, por el tormento que se siente de tener algo que le molesta. Claro. Estamos con don Javier Figueroa, pastor, por supuesto, estamos conversando sobre un tema que llama mucho la atención, y sobre todo en las vísperas que estamos en lo que viene en Halloween, y también con la experiencia que él nos cuenta sobre su trabajo, sobre cómo le ayuda hacia los demás y también sus propias experiencias. Estoy acá en el WhatsApp del más 569-6209-4790, y aquí nos dicen: saludos Mauricio y al pastor invitado, los felicito por ser valiente y atreverse a tomar estos medios para hablar de la verdad. Pregúntale al pastor, me dice, ¿los muertos que murieron sin Cristo están en el alma ya en el Hades o están esperando juicio aún durmiendo? Quería preguntarle igual al pastor, ¿cómo le llamaría él a una institución que tiene gente que presiente las intenciones de las personas? ¿Cómo se llama eso? Y justamente después se cumple ese presentimiento. Un saludo tremendo a nuestro querido amigo Abraham, que está con nosotros, nos está escuchando. Como nos dice aquí pastor, él habla justamente sobre esta como intuición que tiene la gente, que de repente, no sé, algunos que pueden ser medium, o sino que puede tal vez decir, presiento tal cosa que cuando salgamos va a pasar esta situación, y en algunos casos ocurre. No, es que no tanto como... Bueno, voy a saludar también a nuestro querido Felipe que está con nosotros, pero no sueños premonitorios, Felipe, no solamente eso, sino que la gente que dice ver más allá, ¿esto puede ser real? ¿Esto es de uno? A ver, hay que diferenciar dos cosas acá. Puede ser un don de parte de Dios, ¿ya? Y puede ser también una adivinación, un espíritu de adivinación que es prohibido por Dios. Uh-huh. Es pecado ante la presencia del Señor. El espíritu de adivinación no es bueno. Uh-huh. De hecho, nunca he recomendado a ninguna persona, por muy mal que yo los vea, ir a verse la suerte, por ejemplo, ir donde una medium. Si nosotros lo vemos por la palabra del Señor, y qué bueno que me hicieron esa pregunta, porque quiero compartir con ustedes en Deuteronomio 18 un mensaje que nos habla justamente de esto. Qué bueno que lo tocaron. A ver, quiero compartirlo porque... Sí, adelante. Lo quiero hacer todo en directo, o sea, por intermedio de la Biblia. Sí, por supuesto. Dice en el capítulo 18, en el versículo 10, 11 y 12. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. O sea, no es permitido por el Señor hacerlo. Ahora,
cuando a mí me llama alguien, de hecho hoy día tuve la experiencia de conversar con un joven de 26 años de la localidad de Coihueco, me llamaba porque dice de que hace algunos años él está pasando algunos problemas sentimental, o no le vamos a llamar sentimentales, problemas de desánimo, de malos deseos, de pensamientos negativos en su vida, y dice que le ocurre una cosa y otra cosa. Tengo una citación con él el jueves, voy a conversar con él, pero ya solamente al hablar con él por teléfono podía intuir la envidia de un familiar, por ejemplo. Pero esto no está dado como una adivinación. Yo no soy un adivino. Yo soy un siervo del Señor que tengo dones que Dios me dio, y dentro de la diversidad de dones está el don de poder mirar a la gente a los ojos y poder ver lo que ellos sienten o lo que tienen, el daño que le hicieron, inclusive poder ver las personas con la silueta de la persona que pudiera ser la que le está haciendo daño o la que le hizo daño. Entonces, pero no está dado para todas las personas tener presentimientos de que las cosas van a pasar, aparte de que no sea el don de parte de Dios y que sea agradable ante la presencia del Señor. De esa forma podríamos ayudar a los demás, porque podríamos advertirle. Porque ¿qué ganancia tendría la persona en presentir que a usted le va a pasar algo si no le advierte y le pasa? O sea, claro. Obviamente tiene que ser algo, un contraste que sea positivo para las demás personas. O sea, Dios no entrega dones a las personas que no van a trabajar y no van a utilizar bien esos dones. Perfecto. Qué buena respuesta que me dio, porque justamente dentro de la misma y de lo que me está diciendo usted, justamente, o sea, que a uno le dicen de repente, o las mismas cartas. Las cartas dicen que tú te va a pasar esto, y también aquí juega algo psicológico dentro de ello también, porque, o sea, yo voy a creer lo que dice ahí y me voy a quedar con eso, y que, por ejemplo, si es algo malo, la gente lo va a pasar mal, va a estar pensando siempre en esa situación, no va a buscar tal vez dentro de la fe o no va a buscar otro tipo de ayuda, sino que tal vez puede que busque sobre la misma cómo puede salir de ello. Exacto. Y eso es un poquito complicado. ¿Tenemos un audio? Tenemos un audio de una auditora aquí para que está con nosotros en Relatos de la Noche. Hola, buenas noches. A mí me pasó eso. Un día yo fui a buscar un premio a la radio Alborada. No, la Alborada, que se está el 5 de abril. Y me pasó que me fui a la ventana y sentí ahí que alguien se iba a morir en esa ventana. Y pasó que el zorrito Miguel estaba colgando un letrero, le dio un infarto y se murió. Y me ha pasado otras veces y me he quedado callada y las cosas pasan. Y yo no soy ni monja ni nada de eso. Ya, bueno, muchas gracias por el audio. Y bueno, la señora está hablando que ella tiene como ese tipo de presentimiento. Angélica, así que muchas gracias, Angélica, por lo que ella nos cuenta. Pero aquí, según ella, eso es lo que le pasa, y que ella no cuenta nada, se queda callada. Y nos envió otra información. ¿Será la que aparece acá o no? Sobre la misma. Hola, buenas noches. ¿Será esto? A ver. Hola, buenas noches. Mi encuentro fue con mi abuelita, que tenía 109 años cuando murió, y me visitó después del entierro. Ella quería que la acompañara porque no sabía para dónde tenía que ir, y había una micro de colores donde tenía que subir ella sí o sí. Apareció mi hermana, me giró al mirar, y mi abuelita se había ido en esa micro que iba muy llena. Y también mi papi me dijo que en su sueño liviano que lo dejara tranquilo, porque yo siempre hablo de él, de las cosas que hacíamos cuando chicas, por supuesto, en el campo. Es Angélica, por supuesto, en el WhatsApp. Bueno, aquí ella cuenta que se encontró con su abuelita después de muerta, y que la abuelita quiere que la siga, y que hay una micro de colores que la abuelita la tiene que tomar sí o sí. ¿Qué hay con ello? Porque mucha gente también dice que supuestamente la persona, después de morir, recorre todo el lugar por donde estuvo y después parte. También es falso. También es falso según lo que nosotros nos enseña la palabra de Dios, la Biblia. También es falso. Las personas no hacen un recorrido como desatando lo que ataron, porque dicen que vuelven retrocediendo a todo lo que caminaron. También es falso. Ahora, Angélica se llamaba la auditora. Angélica, sí.
pucha, lamentablemente tengo que decirle de que no hay ninguna posibilidad de que la abuelita hubiese salido de donde ella estaba después de sepultada para darles información.